Vamos a Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Llamamiento de Mateo. Lo he dicho con respeto, porque al final tú decides, hermano, hermana. Si quieres seguir hablando de política, ya, pero el pastor te lo dijo, de corazón, por amor. Llamamiento de Mateo. Y pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar por el país también. Y si podemos cogernos las manos mejor. Vamos a orar por la prédica, pero sobre todo por el país, por nuestro amado Perú. Lindo nuestro Perú, nuestra patria. Y da pena lo que vemos a diario. Padre Celestial, bendice la palabra. Que aprendamos a tomar decisiones sabias para que nos vaya bien, Señor, para que nos vaya bien. Ese es el tema de esta mañana a través de Mateo, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias para que nuestras vidas sean bendecidas y para que a su vez seamos de bendición a otros, Señor. Porque ese es el objetivo por el cual nos has llamado. Bendecir nuestras vidas y que seamos de bendición a otros. Por eso bendice la palabra, háblanos. Permite revisar nuestra vida. ¿Qué decisiones hemos tomado, estamos tomando o vamos a tomar? Que éstas sean guiadas siempre por tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias por este tiempo. Oramos por nuestro país, Señor. Como iglesia oramos por nuestro país. A esa tarea nos has llamado como iglesia, Señor. No a criticar, no a juzgar. Menos tratar con encono, con rivalidad y hasta con odio a otros, Señor. Por favor, líbranos de caer en ello. Somos la iglesia de Cristo. Somos la novia de Cristo, la esposa que va a ser de Cristo. De esa iglesia santa que tú quieres ver en nosotros, Señor. Por eso ayúdanos a orar por nuestro país. A predicar tu palabra, Señor, porque solo Cristo puede cambiar nuestro país. Solo Cristo puede bendecir el país, el mundo, Señor. Padre Santo, perdónanos por habernos tal vez metido o hablado de más en estos temas, Señor. Y gracias, Señor. Porque como iglesia aún queremos frenarnos y decir: tomemos esta decisión de orar más por el país, de predicar más de Cristo para que el país le vaya mejor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo lo hacemos, Señor. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a la palabra. El tema de esta mañana lleva como título: las decisiones marcan la vida. Las decisiones marcan la vida. O marcan para bien o marcan para mal. Fíjate cuán importante es tomar buenas o malas decisiones. Buenas decisiones. Porque ellas van a marcar nuestra vida. Tú eres libre de tomar tus decisiones. Yo te comparto la palabra, tú escuchas la palabra, tú al final decides
porque tenemos libre albedrío. Pero hay que tener cuidado porque las decisiones marcan la vida. Ahora, esto no es nada nuevo, ¿eh? Napoleón Bonaparte va a decir, fíjate, el gran conquistador, el gran emperador, rey, se hizo rey Napoleón Bonaparte, gobernó casi toda Europa. Él va a decir que nada es más difícil y a la vez más precioso que tomar decisiones. Nada es más difícil y a su vez más precioso que tomar decisiones, porque de ella depende el destino de nuestra vida. Nada es más difícil y a su vez más precioso que tomar decisiones, porque de ella depende el destino de nuestra vida. El día de hoy hemos leído el Evangelio según San Mateo y vamos a ver a Mateo cómo toma decisiones que van a marcar su vida. Rápidamente quiero hacer un estudio y ver el perfil que tiene Mateo, para luego entrar de lleno a dos enseñanzas que quiero resaltar en cuanto a tomar decisiones correctas en la vida. En primer lugar, ¿quién era Mateo? Era judío, lo están leyendo muy bien, qué inteligentes. Era judío. Su nombre significa don de Dios. Su nombre significa regalo de Dios. Su nombre significa bendición de Dios. Ahora, sus padres le pusieron ese nombre porque esperaban, buenos padres, porque esperaban como judío que Mateo sea bendición de Dios, regalo de Dios, don de Dios. ¿Sus padres qué esperaban? ¿Que le vaya bien o mal en la vida? Bien. Don de Dios, regalo de Dios, bendición de Dios. Ese era Mateo, judío. Pero en segundo lugar, lo que me llama la atención es que Mateo era un tipo muy inteligente. Era un personaje muy inteligente. Era un judío muy capaz. Fíjate, en el contexto del pasaje que hemos leído, encontramos que Mateo trabajaba como cobrador de impuestos. Haciendo un paralelo a nuestra realidad, era un jefe de la SUNAT, trabajaba para la SUNAT romana, cobrador de impuestos. Tenía un alto cargo. Ahora, ¿cómo llegó Mateo a tener ese alto cargo? Uno de los jefes de la SUNAT, ¿cómo llegó? Fíjate, para alcanzar un trabajo, tú tienes que mediar en dos aspectos muy importantes. Para conseguir un trabajo tienes que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Número uno, una buena recomendación de alguien, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que más pesa, un buen reconocimiento, un buen currículum que revele, que muestre, que evidencie que eres un buen trabajador, que has estudiado, que tienes buenas referencias, sabes trabajar en equipo, has continuado estudiando. Ahora, el perfil de Mateo era ese. La malla, el filtro que tuvo que pasar Mateo para llegar a ese cargo alto de la SUNAT o ser cobrador de impuestos para Roma debió ser muy riguroso. Porque como un judío va a trabajar para Roma, este nos puede robar, este es el enemigo, a este no podemos darle un cargo de confianza, hay que tener cuidado con Mateo porque es judío. Pero fíjate, lo contrataron, era uno de los jefes porque Mateo era muy capaz. Se ganó el aprecio, se ganó la estima de sus jefes. Fíjate cuán importante ser así en la vida. Pero en tercer lugar, Mateo era también un judío muy dañado, muy sufrido. Y esto lo digo porque como judío él veía a diario la opresión de Roma sobre el pueblo de Dios.
Cómo los soldados dominaban la calle, cómo los soldados y el gobierno romano, el emperador, mandaban leyes, decretos de urgencia, abusivos, onerosos, leoninos. Y él sufría. Israel cada vez era más pobre por los impuestos que demandaba Roma. Cuando se le antojaba a Roma, elevaba los impuestos y los judíos tenían que pagarlo. Había muchos muertos, el pueblo se había sublevado. Josefo habla de más de 1000 judíos que habían sido muertos, crucificados a lo largo de la entrada a Jerusalén. Era un gobierno de horror en esos tiempos. Y Mateo, como judío, Mateo sufría. Porque en un tiempo Israel vivió en apogeo. Vivió en apogeo y están los reyes. Ahí está la historia. Y ahora era un pueblo subyugado. Era un pueblo esclavo de los romanos. Ahora, frente a ese perfil, uno puede preguntarse, o les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el resultado? ¿O cómo podríamos evaluar a Mateo según lo que hemos hablado? ¿Era un hombre que le iba muy bien? ¿Era un hombre que le iba bien? ¿O era un hombre que le iba mal? Con todo lo que les he mencionado, judío, don de Dios, regalo de Dios, judío, muy capaz, muy inteligente, un alto cargo, un buen trabajo, sufrido por su nación. ¿Cómo finalmente le iba a Mateo? ¿Muy bien? ¿Bien o mal? Están ahí, sí, muy bien, bien, mal. Alguien dijo que la vida, escucha bien, alguien dijo que la vida no se mide por años. La vida se mide por logros. La vida no se mide solo por años. La vida sobre todo se mide por logros. Tú puedes tener 60 años, 70 años, 80 años y no alcanzaste nada. No alcanzaste nada, ¿te imaginas? La vida no se mide por años. Sobre todo se mide por logros. Estos logros que alcanzó Mateo, ¿qué pueden decir de él? ¿Que le iba muy bien? ¿Que le iba bien? ¿O que le iba mal? Escucha bien. Cuando uno ve el pasaje, analiza el estudio de este llamado de Mateo, uno encuentra que a Mateo le iba mal. Ay, pastor, ¿pero por qué? Si era jefe de la SUNAT, ¿por qué? Se había estudiado, pastor, y Roma lo quería. Era por eso. Le iba mal. Porque un día tomó una mala decisión. Y dijo, voy a trabajar para Roma. No reparó en lo que eso iba a significar para los judíos. No, yo tengo que abrirme paso como sea. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Soy muy capaz. Un día decidió hacerse cobrador de impuestos. Servir a Roma. No tomar en cuenta al pueblo de Dios. Y a partir de ese día, sentado en el banco de los tributos, sentado en la mesa de la SUNAT, del directorio de la SUNAT, ese día fue el hombre más odiado. Fue el hombre más odiado, el hombre más rechazado, el antipatria que tenían en Jerusalén. Yo me imagino a la esposa. ¿Qué has hecho, Mateo? Mira cómo nos miran en la calle, cómo nos rechazan en la calle, cómo nos insultan en la calle. Sus hijos. Papá, nadie quiere juntarse conmigo, porque tú dices que eres un vendepatria, papá. ¿Sufrió o no sufrió?
Flavio Josefo, en su libro Historia de los Judíos, habla del rechazo, de la ignominia que le tenían a los judíos que cobraban impuestos para Roma. ¿Te imaginas cómo vivió Mateo por esa mala decisión que un día tomó? Las decisiones marcan nuestras vidas, o para bien o para mal. ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso al Señor, por favor. Ten cuidado. Tengan cuidado. Me incluyo, tengamos cuidado cuando tomemos decisiones. Yo en esta mañana quiero resaltar 2 puntos acerca de la toma de decisiones, para que tú analices cómo estás andando, para que yo también analice cómo estamos andando y para que estas decisiones marquen nuestra vida, pero no para mal, sino para bien. ¿Lo deseas o no lo deseas? ¿Lo deseas o no lo deseas? Dile que está a tu costado, que Dios te bendiga, dile. Dile que está a tu costado, ponte de pie, dale la mano, dile que Dios te bendiga, ponte de pie, dale la mano, que Dios te bendiga. Muy bien, bendice, hermano, bendice. Dios nos llamó para ser bendecidos y para bendecir, ¿amén o no? Muy bien, primer punto, las 7 características que nos llevan a tomar malas decisiones. Vamos a ver primero las 7 características que nos llevan a tomar malas decisiones. Cualquier similitud es pura coincidencia. Podemos caer en ellas. Tal vez ya hemos caído en ellas. Tal vez han marcado o están dañando nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos. Las 7 características que nos llevan a tomar malas decisiones. Número 1, tengo que correr. Número 1, por favor, el temor al fracaso. Primera característica que nos empuja, nos lleva a tomar malas decisiones. Temor al fracaso. En el pasado hemos tenido una experiencia dura, negativa, de fracaso, que ha dañado nuestra mente y nuestro corazón. Y no hemos superado ese daño ni en nuestra mente y corazón. No lo hemos superado. Y ahora, como parte de la vida, tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces ese temor al fracaso, ya me pasó una vez o ya me pasó 2 veces, ahora no sé qué hacer. Tengo miedo, tengo temores que una vez más me pueda pasar. ¿Alguien me está entendiendo? Temor al fracaso. Temor al fracaso no superado. Cuando algo mal nos ha pasado anteriormente y nos afecta. Y muchas veces así afectados, fíjate, tomamos decisiones. Primera característica que nos lleva a tomar malas decisiones. Segunda característica que nos lleva a tomar malas decisiones es la presión de grupo. La presión de grupo. Hay que tener cuidado con la presión de grupo. Hay que saber rodearnos de personas. No de un grupo en especial, de personas con diferentes características. A veces seguimos solo a un grupo y lo que ese grupo dice, ese grupo dice, eso lo hacemos. Y como ese grupo, entre comillas, quiere ver el bien o quiere que nos vaya bien, uno dice, sí, verdad, porque este grupo me dice esto, lo hago y lo hago. Momentito. Cuidado con la presión de grupo. ¿Cuántas veces he visto en la iglesia la presión de grupo también? Y porque mi grupo dice esto, amén, le creo todo. Cuidado. Hay que ser más cuidadosos. Hay que tomar otros consejos. Hay que mirar otros lugares también, o a otras personas también. Tercera característica que nos lleva a un error, el creer que uno todo lo sabe.
Tercer lugar, el sábelo todo. No, a mí no me digas nada, yo ya sé, ya no, sí, ¿ya terminaste? Sí, ya, chao pues, ya. No, yo sé, ya, yo he visto, me han contado. No, sí, ya. Nadie es sabio en su propia opinión. Nadie es sabio en su propia opinión. No lo sabemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con caer en que ya yo lo sé todo, a mí no me digas nada. Sí. Cuidado. Con el orgullo de creer que lo sabes todo. Fíjate a Salomón, a un viejo erró. El hombre más sabio, a un viejo erró. ¿Cuánto más nosotros? Cuando caemos en el error de que ya yo lo sé todo, ya no me digas nada, ya. Cuarto error, las emociones. A veces las emociones mandan. Mejor miro para acá, ya. Las emociones mandan. La emoción prevalece sobre la razón. Y vaya que hay personas muy emotivas que deciden más por emoción que por la razón. Y tiene que haber un equilibrio. Cuidado con tu corazón. Quieto, loco. ¿Alguien me está entendiendo? Las emociones mandan a veces. Y yo siento. Está bien que sientas, pero porque sientas eso o aquello, esto no te va a llevar a tomar decisiones. ¿Se acuerdan que hablamos del carácter? ¿Qué es el carácter? Es el conjunto de emociones que se entrelazan, ¿no? Valores, emociones y actitudes. Es importante las emociones, pero ¿tienen su lugar o no? Tienen su lugar. Les repito. Número 1, por favor, ayúdenme arriba, por favor. Número 1, temor al fracaso. No lo he superado o no he superado un evento y todavía estoy dañada y me cuesta tomar decisiones. Y número 2, ¿se acuerdan? Presión de grupo. Hay un grupo que sí. Cuidado. Hay que extender más la opinión o el apoyo. Número 3, saberlo todo. Ya, no me digas nada. Número 4, el motivo. Ahora, quiero agregarte tres más, que son las que me llaman la atención, y con sustento bíblico. Estas también tienen sustento bíblico por si acaso, ¿eh? Ya, en especial quiero 3. Número 5, la codicia. La codicia o la conveniencia. Y me detengo más en lo que me conviene, en la codicia de tener algo, y no escucho. No oigo a nadie. La codicia. Ese fue el ejemplo o ese fue el error que indujo a una mala decisión que llevó al fracaso. ¿Sabes a quién? A Adán y a Eva. Y vieron que el fruto del árbol era bueno y lo codiciaron. Y la serpiente le dijo: si comen del fruto de ese árbol, seréis como dioses, codiciosos, como Dios. Y vieron solamente lo que les convenía. Y no tuvieron reparos en ver otros aspectos muy importantes, como los peligros, como las dudas, como otros consejos. No, la codicia. Yo lo quiero como sea. Número 6, la no sapiencia o falta de sabiduría. No apelo a la sabiduría. No me detengo. No hago un alto en mi vida. Actúo rápidamente, vehementemente. No me pongo a meditar, no me pongo a pensar.
no analizo, no me informo. Ese fue el pecado de Roboam, el hijo de Salomón. Él asume el trono, Salomón muere. ¿Y qué hace Roboam? Se pregunta, ¿y ahora cómo voy a gobernar? ¿Qué decisión más difícil? Vienen los ancianos y le dicen, ¿sabe qué, mi rey? Sería bueno, la situación en Israel no es tan como se ve, no es tan buena. Tenga cuidado con los impuestos, tenga cuidado con la población. Él escucha a los ancianos, que eran los asesores de su padre, los escucha, fíjate, los escucha. ¿Y luego qué hace? Escucha a los jóvenes, viejos sabios que estuvieron con Salomón, viejos sabios, y escucha a los jóvenes, y los jóvenes, no le hagas caso a ellos, tú eres el rey, tú manda, tú lo que digas eso se hace, eres el rey. Y él, ¿verdad, no? Dejó la sabiduría a un lado. Y ese gobierno de Roboam fue nefasto. Se levantó Jeroboam, otro líder. Se dividió el reino en dos, porque Roboam no fue sabio. En tercer lugar, la indolencia. Sé que estoy haciendo algo malo, sé que estoy haciendo algo incorrecto, pero sigo adelante. Sigo adelante. Sé que lo que estoy haciendo es algo malo, es algo incorrecto, pero sigo adelante. Ese fue el pecado de Sansón, ese fue el pecado de Jacob, ese fue el pecado de David, que sabiendo que están mal, continuaron en el mal camino. Y las decisiones marcan la vida, o para bien o para mal. Yo quiero que en esta mañana todos analicemos nuestras vidas. ¿Qué decisiones has tomado o hemos tomado que están dañando nuestras vidas? En el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto sentimental, en el aspecto de metas, de sueños. ¿Qué decisiones hemos tomado equívocas, basadas en estas 7 características? Y hemos cerrado y nos está yendo mal. ¿Alguien me está entendiendo? Que diga amén, por favor. Ahora, si tú analizas estas 7 características que nos empujan a tomar decisiones equívocas, te vas a dar cuenta que estas 7 características tienen un común denominador. ¿Y cuál es ese común denominador? Estas 7 características que nos empujan al error, a tomar malas decisiones, son decisiones, te pregunto, ¿con Dios o sin Dios? ¿Con Dios o sin Dios? Y cuando tú tomas decisiones sin Dios, ¿cómo te ve en la vida? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Dale un aplauso al Señor, por favor. Ese fue el caso de Mateo, judío, don de Dios, regalo de Dios. Ese fue el caso de Mateo, un hombre muy capaz, muy inteligente, muy trabajador, que amaba a su país, que sufría por su país, pero un día ¿qué hizo? Tomó una mala decisión. Fíjate cuán importante es tomar buenas decisiones. Dañó su familia, dañó su futuro, dañó a mucha gente que lo siguió tal vez también. Una mala decisión. En segundo lugar, vamos a ver cómo se toman buenas decisiones. Y ahí hay una sola característica. Cuando tú tomas una decisión guiado por Dios, ¿cómo te ve en la vida? ¿Bien o mal dijiste? ¿Bien o mal dijiste? Bien. Vamos a ver la decisión que uno toma con Dios. Hemos leído en el versículo 9, dice, pasando Mateo de allí, ¿qué dice la palabra?
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Jesucristo llama a Mateo. Jesucristo llama a Mateo. Te pregunto, ¿por qué lo llama? Espérate, ¿por qué lo llama? Tenía un propósito. Yo te pregunto, ¿Jesús sabía quién era Mateo? El tipo más odiado, el tipo más rechazado de la ciudad, de la capital, el judío que se vendió a Roma. ¿Quién no ha escuchado de Mateo? ¿Jesús sabía quién era Mateo? Segunda pregunta, ¿Jesús conocía a Mateo? Tal vez no lo conocía físicamente, tal vez no había estado con él, pero ¿Jesús conocía a Mateo? ¿Por qué? ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es omnisciente? ¿Jesús lo conocía o no? ¿Y lo conocía muy bien o no? ¿Lo conocía por fuera o no? ¿Lo conocía por dentro o no? ¿Jesús es omnisciente o no? ¿Jesús es Dios o no? Dale un aplauso al Señor, a Dios que conocía a Mateo. ¿Y qué conocía de Mateo? Lo que nadie, o lo que muy pocos tal vez en casa conocían. Mateo sufre. Mateo sufre. Yo pienso que la esposa en un momento dijo, pobrecito mi esposo. ¿Qué le puedo decir? Se equivocó, pobrecito. Mateo sufría. Y ese hombre que está sufriendo por esa mala decisión, fíjate, Jesús se le acerca y lo llama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo llama, no lo rechaza, lo llama. ¿Qué le dice? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús llama a Mateo porque sabía que era un hombre que sufría porque había tomado una mala decisión. ¿Sabes qué, hermano, amigo, amiga? De repente tú has tomado una mala decisión. Tal vez has quedado marcado por tu familia, marcado en el trabajo, marcado por tus seres queridos, te señalan, te rechazan. Cristo te ama. Cristo te ama. Aún así tomando malas decisiones, aún así errando en la vida, aún así porque te está yendo mal tal vez por esas malas decisiones, ¿Cristo te ama o no? ¿Cristo te ama o no? ¿Lo crees de corazón o no? Dale un aplauso al que vive, por favor. Llamado de Jesús, en segundo lugar, la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué Mateo lo siguió? ¿Por qué Mateo se levantó? Marcos y Lucas dice que dejándolo todo, me voy de acá. Y lo siguió. ¿Por qué lo siguió? ¿Por qué se levantó y dejó todo? Como diría Pablo, todo lo que he ganado lo tengo por basura. Lo dejó todo. Yo imagino a los jefes, oye Mateo, ven, oye Mateo, el trabajo, ¿qué me importa el trabajo? Me importa más el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué lo siguió Mateo? Te pregunto, ¿Mateo sabía quién era Jesús? ¿Sabía quién era Jesús? Acompáñame por favor o sígueme a Mateo 4, versículos 23 y 25. Capítulo 4, versículos 23 y 25. Mateo sabía quién era Jesús. Si uno lo encontró, que diga amén, por favor. ¿Qué dice la palabra? Mateo 4, de 23 a 25, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió, ¿qué dice? La fama de Jesús por toda Siria, o sea, más allá de Jerusalén.
Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y también los políticos. ¿Cuántos dicen amén por los políticos? Necesitan de Cristo nuestros políticos. Di gloria a Dios, hermano. Y los sanó a todos. Verso 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y se extendió la fama de Jesucristo. ¿Mateo sabía quién era Jesús? Por supuesto. Jesús, con el respeto debido, era un hombre famoso. Sus milagros, sus señales, sus prodigios hacían ver que Jesús no era cualquier judío. Hacían ver que era un gran profeta, lo dijeron sus apóstoles. Otros, eres el Mesías, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Por eso que la fama de Jesús se difundió de Jerusalén, Decápolis, Samaria, Galilea, hasta el otro lado del Jordán. ¿Mateo sabía quién era Jesús? Por supuesto. Ahora escucha bien. ¿Mateo conocía a Jesús? Sabía, porque la fama de él se difundió por todos estos lugares. Pero ¿Mateo conocía a Jesús? Te voy a dar 4 ejemplos que a mí me hacen pensar que Mateo, tipo inteligente, tipo muy bien preparado, no solo sabía de Jesús, sino que también conocía a Jesús. Mateo, ven conmigo por favor, sígueme como Mateo, capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1. Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. ¿Quién era un leproso? Pero primero era un personaje, una persona muy enferma, una enfermedad terminal, tal vez un cáncer grado 4 con metástasis, tal vez SIDA, comparando a nuestra actualidad, pero cuya enfermedad terminal era producto del pecado. A esa conclusión llegaron los judíos. Tienes lepra porque eres un pecador. Tienes lepra porque algo malo has hecho. Tienes lepra porque has tomado malas decisiones, has hecho algo malo y estás sufriendo porque eres malo, porque eres perverso. ¿Y los leprosos eran aceptados o rechazados? ¿Aceptados o rechazados? Rechazados. Pero ¿qué hace Jesús con este leproso que se equivocó en la vida como todos y que era rechazado? Lo sana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo sana. Y me impacta porque lee en casa que Jesús toca al leproso, lo toca. ¿Te imaginas este milagro? ¿Cómo impactó Jerusalén? Jesús tocó al leproso. Jesús sanó a un rechazado. Jesús lo sanó. Qué tremendo es Jesús. A un leproso, un marginado, rechazado, pecador. Jesús lo sanó, lo tocó, yo lo vi. Qué tremendo es ese Jesús. Mateo escuchó de eso. Mateo 8, versículo 5. Jesús sana. ¿A quién? Al siervo de un centurión. Ayuda a un romano. Ayuda a un romano cuyo siervo estaba muy enfermo. Lo ayuda a este romano que tenía su criado muy enfermo, a un romano que era enemigo de Israel. Lo ayuda. A un romano tú dirás que justamente, pastor, pero era rechazado, porque eran abusivos, porque eran malos. Un romano que ayudaba a los judíos en el contexto, estudia la vida de este centurión. Jesús sana a este criado, lo sana. A este romano que era rechazado, marginado,
pero que ayudaba a los judíos. Era un buen romano, diríamos, pero Jesús lo acepta y lo sana al criado de este centurión romano. ¿Te imaginas la gente? Oye, Jesús ha sanado al siervo de este romano. Sí, pero es un romano bueno, nos ayuda, no es abusivo como los otros. Este quiere al pueblo de Israel y Jesús no lo rechaza, Jesús lo ama y ha sanado al criado. ¿Te imaginas, Mateo? Qué tremendo es ese Jesús. Tercer milagro, capítulo 8, verso 14. Jesús sana ¿a quién? ¿A quién sana? A la suegra de Pedro. Las mujeres en la antigüedad, aún en la actualidad también, sobre todo en el lejano oriente, no eran valoradas. No eran valoradas. Tú anda al decálogo, a los 10 mandamientos, y vas a encontrar que dentro del grupo de cosas, objetos que tiene una persona, a lo cual no puedes codiciar, va a hablar también de la mujer, hablando de ella como un objeto, fíjate, Pero este Jesús no la ve así, esta mujer. Se toma el tiempo para ir, para tocarla, para orar, reprender la fiebre, sanar. Y la gente, oye, Jesús valora a las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Valora a la mujer, la ha sanado, se ha dado su tiempo. Este Jesús es tremendo. No rechaza al leproso, no rechaza a los romanos, no rechaza a las mujeres. ¡Qué tremendo! Bendice, sana. Y por último, Mateo 8, 28. Jesús tiene que afrontar el drama de 2 endemoniados gadarenos. 2 hombres poseídos por el diablo, que provocaban zozobra, temor, violentos. 2 endemoniados gadarenos. ¿Estos endemoniados eran aceptados o rechazados por los judíos? Rechazados. Instrumentos del diablo, endemoniados. ¿Y qué hace Jesús? ¿Los rechaza o los acepta? ¿Los maldice o los bendice? Y los sana. Y lo sana. Porque Jesús no rechaza a nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No rechaza a nadie. Lo sana. ¿Te imaginas, Mateo? Oye, ya ha sanado a los gadarenos, esos endemoniados que por la calle chiquean. Perdón, no. Borren eso. Que mejor por Lince, por la casa del pastor, viven 2 endemoniados. Mejor suena eso. Los ha sanado el Señor. ¡Qué tremendo! Te pregunto, ¿Mateo sabía de Jesús? Y con estos milagros a gente rechazada, ¿Mateo conocía a Jesús? ¿Sabes qué me muestra el Evangelio? ¿Sabes qué me muestra la historia de Mateo? Que Jesús no vino solo a juzgar a los pecadores. Jesús no vino solo a rechazar a los pecadores. Jesús no vino solo a levantar el brazo y estirar el dedo índice y decir, tú eres pecadora, tú eres pecador, tú te equivocaste, tú tomaste malas decisiones, te espera el infierno, te espera el lago de fuego y azufre, porque tú eres malo, porque tú tomaste malas decisiones. Jesús no vino solo para eso. Jesús vino para levantar la mano, extenderla y decirle, te amo, te amo, quiero cambiar tu vida, te perdono, yo no te rechazo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren de corazón? Dale un aplauso a Jesucristo, por favor. Y en tercer lugar, el verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí
que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo es llamado por Jesús. Mateo decide seguir a Jesús y Mateo decide ahora bendecir a otros como Jesús. Es tremendo Mateo. Llama publicanos, llama pecadores, gente rechazada, gente marginada, que tomó malas decisiones. ¿Quién no está libre de tomar malas decisiones? Que tire la primera piedra en esta mañana. Los invitó. Hizo una gran cena, Jesús al centro. Me imagino a Mateo en esa cena. Amigos, Él es Jesús. Él es Jesús. Él no nos rechaza, Él nos ama, Él nos perdona, Él cambia nuestras vidas y todos, amén, amén. Tremendo el encuentro que tuvo Mateo con sus amigos o ex amigos o conocidos y les muestra a Jesús cómo cambió mi vida y quiere cambiar tu vida. Él no es como el hombre o no es como aquella iglesia que siempre señala. No, no solamente estamos para señalar, estamos también para perdonar o no. Estamos para levantar también o no. Para bendecir también o no. Dale un aplauso al Señor, no solo para señalar. Para terminar, porque ya llegó Elizabeth Acuri. ¿Sabes qué me enseña la historia de Mateo? Que en un inicio tomó decisiones que marcaron para bien o para mal su vida. Para bien o para mal su vida. Primero, para mal. Cobrador de impuestos. Y trajo problemas a su familia. Y trajo dolor a su familia. Y ahora, con Cristo, toma la decisión de seguir a Cristo. Y ya no trae problemas. ¿Sabes qué trae? Bendición a su familia. Bendición a la ciudad. Y bendición a la iglesia. ¿Por qué la iglesia, pastor? ¿Por qué? Porque él escribe este evangelio donde muestra, una vez más lo digo, que el Señor no levanta el brazo y despliega su dedo índice para acusarnos. Para eso no vino solo Jesucristo. Lee Juan 3:16 y lee sobre todo 3:17. Cristo vino a este mundo también para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y para darnos una nueva oportunidad en la vida y en lugar de ser de maldición por decisiones erradas o equívocas, ahora ser de bendición para la gloria del Señor. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso a Jesucristo, por favor. Inclinamos nuestros rostros. Y ahí donde estás, tal vez estás padeciendo, tal vez estás sufriendo, porque en un momento determinado tomaste malas decisiones. Y ni tú mismo te perdonas. Y ni tú mismo te perdonas. Es más, tú mismo muchas veces te juzgas. Como otros también. Tal vez en tu matrimonio. Tal vez en tu familia. Tal vez en la iglesia. Tal vez en tu centro laboral o en tu centro de estudios. Tal vez en tu comunidad. Y porque cometiste un error, porque tomaste una mala decisión, la gente te señala, la gente te rechaza. En esta mañana, hermano, hermana, un amigo, amiga, Dios a todos quiere darnos una nueva. Nadie está libre de tomar malas decisiones. Y por eso el Señor nos extiende
su mano amorosa para perdonarnos y cambiar nuestra